qué tan fieles somos a su iglesia, no a esta iglesia, a su iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? ¿Amamos a nuestra congregación? ¿Sí? ¿O es una rutina el venir? Y creo que esa es una reflexión que todos nos debemos hacer, que todo lo que hagamos por la congregación, por Cristo, es para Dios. Y lo hacemos por amor, no porque sea impuesto, no porque sea una imposición del pastor, sino es porque te nazca hacerlo. Cuando uno hace las cosas por gusto, no le pesan, pero cuando son impuestas se vuelve una carga. Dios quiere que esta congregación se mueva por amor. ¿Cómo se demuestra ese amor? Pues amándonos unos a los otros. A veces somos fríos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo a veces saludarnos unos a los otros, ¿no? Así como que, ay, a ver, el que se me acerque lo saludo. Si no, yo no les digo. El saludo cristiano como los apaches, ¿no? Entonces Dios quiere que todo se haga por amor, porque vienen cosas y vienen pruebas. Vienen pruebas para cada uno de nosotros. Se nos va a probar la fidelidad, la perseverancia, el amor, el compromiso. No sé, cada uno nos va a tratar el Señor de una manera diferente. Y en base a eso, yo estuve preparando la semana un estudio. Y ya ven cómo se la adora el Señor, ¿no? El miércoles dijo, ¿ya acabaste? Bueno, no quiero que hables de eso. Ahora vas a hablar de esto, ¿verdad? Y que Señor, me eché toda la semana a investigar. Y yo te lo pedí. Y ya me la sé cómo lo hace el Señor, ¿verdad? Y que bueno, pues está bien. Si vivo bajo tu voluntad, pues hágase tu voluntad. Y el mensaje que hoy me da es para todos. Es para todos. Y creo que lo importante de este mensaje que vamos a escuchar es hacerlo cada uno propio, meditarlo, ¿sí? Porque nos va a hablar algo muy interesante, muy vivificador, pero que se ha perdido en muchas iglesias. Y es nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando cambiamos la relación del hombre con Dios, dejamos a un lado la relación con el Espíritu Santo. Y lo olvidamos, lo echamos fuera. Y no nos acordamos que Jesucristo nos dijo, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a estudiar algo sobre cómo es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo en el creyente, en la iglesia? ¿Amén? Vamos al libro de San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 17. Mateo 3, del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué bueno que no estuvimos, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu el que nos traiga, Señor, discernimiento y revelación de ellas, para que seas tú, Señor, el que hable del corazón de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Padre, venga, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, renovando o iniciando, Señor, nuestra relación contigo. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos unja, Señor, como a los sacerdotes, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, porque la unción del Santo es su Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense cómo en los versos del 1 al 11, Juan el Bautista expresa su doctrina, que es el arrepentimiento, el bautismo por el arrepentimiento, ¿sí? Bautismo en agua. Pero inmediatamente dice: pero, ¿sí? Eso se acaba. Y viene uno, ¿sí?, que va a darles un bautismo. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo no llega en automático. Lo da Jesucristo. Lo da Jesucristo. Dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Muchas veces malinterpretamos las palabras, ¿verdad?, o tomamos versículos al azar. Pero aquí es bien claro, ¿sí? Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que cuando él estaba en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Tenía a Jesucristo? Pues no, ni siquiera había nacido. Fue bautizado en el Espíritu Santo directamente por el Padre, no por su relación con Jesús. El sacerdote Zacarías, cuando estaba en el templo, ¿sí?, dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Tenía una relación con Jesucristo? No. Fue bautizado en el Espíritu Santo por el Padre. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el bautismo del Espíritu Santo nos llega por medio del cielo, ya sea por la relación con el Padre o la relación con Jesucristo. Vamos a seguir estudiando.
Dice Juan, yo acabé mi función. Yo los bautizaba en agua y para arrepentimiento, ¿sí? Pero viene uno que es más poderoso que yo, ¿sí? Que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, el bautismo de Juan queda fuera y viene ahora la transformación espiritual, ¿sí? Una pregunta al margen. ¿Los apóstoles fueron bautizados? Habrá quien dice, claro, que lo diga, no está en la Biblia. No tenemos que asumir lo que no dice la Biblia, ¿sí? Pero hay un versículo que dice que Jesucristo sopló sobre ellos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia nunca dice que fueron bautizados en agua, al menos en mis Biblias no dice. Lo asumimos, pero no lo dice la Biblia. Sin embargo, el Espíritu Santo, ¿quién se los dio? Directamente Jesucristo, soplando sobre ellos, ¿sí? Ok, vamos a Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? El Evangelio. El Evangelio, ¿sí? El Evangelio dijimos que es las buenas nuevas, el mensaje que viene del cielo. ¿Quién trajo ese mensaje del cielo? Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que venía, ¿verdad?, una transformación espiritual sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque todavía en el bautismo de Juan la gente estaba viviendo bajo la ley, estaban viviendo bajo las normas judaicas, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que por la ley pues nadie iba a ser salvo, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, crean que lo que yo les he venido a enseñar, ¿sí?, es el Evangelio, es el mensaje que Dios manda, ¿verdad?, desde el cielo. Algo muy, muy importante, si nos regresamos ahí a Mateo, bueno, en Marcos 1:9 al 11, Marcos 1:9 al 11, me estaré cambiando de escritura. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjense que en los dos evangelios nos dice que inmediatamente después del bautismo del agua de Jesús, ¿qué sucede? Dice, se abren los cielos, ¿sí? Se abren los cielos, se abre el reino de Dios. ¿Y de dónde proviene el Espíritu Santo? Del cielo. Ahora, hay algo también muy interesante. Dice, y vino sobre él, se posó sobre él. Quiere decir que el Espíritu Santo proviene de lo alto, ¿sí?, hacia abajo, ¿sí? No es que se dé en el plano terrenal, es un plano espiritual. Por eso dice, bajó del cielo abierto y se posó sobre él. Se posó sobre él, quiere decir, lo cubrió, ¿sí?, lo invistió completamente, ¿verdad? Algo que nosotros debemos entender es que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, es como una nueva vestidura espiritual. Nos cubre completamente, ¿sí? No nos cubre nomás el corazón, no nos cubre la mente, no, nos cubre
todo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque es un derramamiento, ¿sí? Cuando alguien se está bañando en la regadera, ¿de dónde cae el agua? ¿Y hasta dónde nos llega? Ese es un derramamiento. Y viene de arriba, ¿verdad? A menos que tengan regaderas de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Empieza sobre nuestra cabeza y termina sobre los pies. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que nuestros pensamientos cambien, nuestras actitudes cambien, ¿sí? Y luego baja a nuestro corazón. ¿Y qué hace? Empieza a cambiar nuestras emociones, ¿sí? Nuestras reacciones. Y luego baja a todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que ahora nuestro cuerpo sea santificado. Ese es el efecto del Espíritu Santo, ¿verdad? Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de reaccionar, y nuestro mover en el mundo empieza a ser totalmente diferente. ¿Cómo se nota? Pues cambias en tu actitud, en tu apariencia, en tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar con las demás gente, en la manera de confrontarte a ti mismo. ¿Cuántas gentes a veces dicen, ay, bueno, pues es que así soy? Ah, no tienes al Espíritu de Dios. Porque si lo tuvieras, no serías tú, ya te hubiera cambiado. Es que así hablo, no tienes al Espíritu de Dios contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habla así. Es que es mi carácter, pues no tienes al Espíritu Santo, porque debes de tener el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos es decirle, Señor, si has puesto en mí el Espíritu Santo, sacúdeme. Sacúdeme, ¿sí? Le doy entera libertad, entera autoridad al Espíritu Santo sobre mí. Cámbiame, transfórmame, ¿sí? Porque ese es el plan que Dios tiene, que recibamos el Espíritu Santo para ser diferentes a lo que el mundo es. No que seas un cristiano mundano o un cristianoide, sino que realmente digas, el Espíritu de Dios está sobre mí y ya no reacciono, ya no hablo, ya no pienso, ya no me visto, ya no hago como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque no tengo ya el Espíritu del mundo. Ahora tengo el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y cuántos cristianos tienen años y son igual, como si estuvieran afuera? La única diferencia es que ahora cargan una Biblia y cantan alabanzas. Pero el Espíritu Santo, ¿sí?, ha sido bloqueado. Vamos a ver ahorita si se puede o no. El Espíritu de Dios quiere que seamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿Qué debemos de tener en nuestro pecho? Pues el corazón de Cristo, ¿sí? ¿Qué emociones debemos de tener en nosotros? Pues las que Cristo tenía, ¿sí? ¿Cristo amó a sus enemigos? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Cristo tuvo compasión de la gente? Bien. ¿Cristo hizo división entre la gente? No, hasta el Judas traía ahí, ¿verdad? Hasta las lanas le dio. Fue el único que metió su pan en el plato de Jesús. Ni Juan, sí que fue Judas. ¿Sí? Ah, pero nosotros, ay no, pues con este no ni a la esquina. No piensa el Espíritu de Dios. No, con aquellos hermanos, no, están endemoniados. No tienes al Espíritu de Dios. Es que aquellos aplauden, aquellos se revuelcan, aquellos gritan, aquellos no se mueven. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Por qué juzgas la relación de otro con Dios y no juzgas la tuya? Porque no tienes al Espíritu de Cristo en ti. Tienes todavía el espíritu del mundo, del hombre, el que juzga a los demás. Así son las iglesias allá en Argentina, creo que no. ¿Qué nos dice en Lucas 1:67?
dice que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo inmediatamente? Profetizó. ¿Quién era Zacarías? Era un religioso, ¿sí o no? Sí. Era un sacerdote de la sinagoga. ¿Pero qué le hizo cambiar? ¿Sí? ¿Qué le hizo tener la revelación? ¿Sí? De que su hijo iba a profetizar sobre la venida de Jesucristo. Un religioso cerrado, era sacerdote del Sanedrín, ¿verdad? Entraba allá al templo y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando recibió el Espíritu Santo, su pensamiento fue transformado, ¿sí? ¿Y qué vino con él? Un don. Profetizó. ¿Él era un creyente? ¿Verdad que no? Y sin embargo el Espíritu de Dios vino a todos nosotros. ¿Uno creyente puede recibir al Espíritu Santo? Pues sí. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario que Dios se manifestara en él para que todos los que estaban alrededor del templo entendieran y creyeran. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Imagínense a Zacarías que le hubieran preguntado: oye, ¿tú crees que va a venir el Hijo de Dios? Que han dicho: ¡ay, blasfemos! ¿No? Pues por eso buscaron a Cristo, ¿no? Pues era del Sanedrín. Sin embargo, él recibe el Espíritu Santo y es transformado. Es transformado, ¿verdad? Él fue bautizado por Juan, pues era el papá. Algo cuando Juan bautizaba ya se había muerto, ¿quién sabe? Entonces fíjense cómo el derramamiento del Espíritu Santo es de acuerdo a la voluntad de Dios, no al programa del hombre. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Bautízate. Bueno, y los que no se bautizaron también lo recibieron. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios darlo a quien Él quiere darlo y sin medida, dice la palabra. ¿Sí o no? Amén. En Lucas 4, capítulo 11, Lucas 4, capítulo 1, dice, Lucas 4, 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Por qué? Ser el Hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que haber sido llevado al desierto y confrontado con él? Directamente con Satanás, ¿no? Porque no dice que fue con un espíritu inmundo, fue directamente con Satanás. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía que dar, ¿sí?, el testimonio y dejar la evidencia de que cuando tienes al Espíritu Santo, tú puedes confrontar hasta los poderes más ocultos que se te crucen en la vida, los problemas más difíciles, ¿sí?, en las situaciones más difíciles, ¿sí? ¿Cuándo se le enfrentó Satanás a Jesucristo? Cuando estaba así bien alimentado y todo. No, en el momento de mayor debilidad de Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Alguien ha pasado 40 horas sin comer? Menos 40 días. 40 horas sin comer. Si con un ratito que no desayunes o no comes, luego andes: ay, me dio un pálido, veo estrellitas. Se siente uno débil. Imagínense Jesucristo 40 días en ayuno, ¿sí?, y se le aparece el chamucote y lo prueba y lo tienta, ¿sí? Pero Jesús sabía, ¿sí?, que tenía un poder en él que había sido recibido del cielo. Y fíjense, cuando uno anda débil,
tus pensamientos muchas veces se confunden, ¿sí o no? Tomas decisiones equivocadas, dices cosas que no son, en fin. Sin embargo, él, su mente estaba perfectamente clara. ¿Y con qué enfrentó el poder del demonio? Con el poder de la palabra. ¿Quién le reveló esa palabra? El Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? El Espíritu Santo dice, no temas, aquí está la palabra. Aplícala, suéltala, ¿sí? Suéltala. Entonces nosotros debemos de entender que cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nos va a dar claridad para enfrentar los problemas que tenemos, los problemas que se nos vienen en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá no vas a reaccionar conforme a tus capacidades, sino a lo que el Espíritu de Dios nos da. Cuando Moisés es mandado con Faraón, y Moisés le dice, pero pues, ¿qué le voy a decir? Que dijo, no te preocupes, yo voy a poner mis palabras en tu boca. ¿Sí? ¿Quién se las iba a revelar? El Espíritu de Dios. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento se conoce como el Espíritu de Dios y en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Finalmente es el mismo Espíritu. ¿Verdad? Cuando el Espíritu te empieza a llenar, a saturar, empiezas a tener una paz interior, empiezas a tener esa relación personal real con Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a hablar con su presencia, con su esencia, que es el Espíritu, y Él te va a guiar. Dice, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo es el que nos dice. Por eso cuando a veces queremos orar en nuestro entendimiento no decimos más de 20 palabras y se nos acabó el rollo. Pero cuando entras a buscar la presencia del Espíritu Santo, amén, Él te abre la palabra y empiezas a hablar cosas que quizás tú nunca habías pensado que ibas a hablar, nunca habías pensado que ibas a entender, nunca habías pensado que las tenías en tu corazón, ¿sí? Pero que estaban ahí detenidas porque tu pensamiento las tenía aplastadas. Tu doctrina, tu denominación, tu filosofía, ¿verdad? Que esa finalmente sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, dice la palabra de Dios. Si algo va en contra de la palabra de Dios, es la palabra del hombre. ¿Sí o no? Sí. ¿Quieres encontrar algo que vaya en contra del hombre? Compra cualquier libro de cualquier denominación y te van a inventar. Aquí podemos inventar una doctrina. Pero no se someten a la voluntad de Dios. No se someten a la voluntad del Espíritu Santo, a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios no es un versículo, no es un capítulo, es todo el libro. Todo el libro, esa es la palabra de Dios. Tenemos que comprenderla completamente, ¿sí? Y no estar, ¿sí?, buscando a ver qué versículos se me acomodan a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Que eso es lo que el hombre hace. Y ahí andan rasgándose las vestiduras, que si el diezmo es de Dios o no es de Dios, que si aplaudo, que si brinco, que si me pongo el velo, que si me rasuro las axilas, que si qué sé yo. Andan perdiendo el tiempo en tonterías, en lugar de decir, Señor, revélame tu palabra. El hombre lo único que ha hecho es dividir a la iglesia. Por eso Satanás anda de vacaciones. Dice, no, pues estos solitos se destrozan, ¿verdad? Como aquellos apostólicos que les tenían prohibido pasar por la banqueta de donde estábamos nosotros, porque estábamos endemoniados. Ya ver todas las viejas con las faldotas a media calle. ¿Qué es eso? Ah, pero se dice en la iglesia apostólica de Jesucristo, ¿no? Dios los bendiga. Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Buenos, malos y regulares, a todos nos va a llamar.
Por eso es importante que nosotros, como personas individuales, pensemos cómo está mi relación con Dios. Y si donde estoy es el lugar correcto. Por eso aquí nunca se habla de riquezas. Aquí nunca se habla de prosperidad. Aquí nunca se habla de reencuentro, te encuentro y no te encuentro. Aquí no se habla tampoco del congreso, del gran predicador, de la noche de milagros, de la noche de libertad. Eso lo inventó el hombre, hermano. El Espíritu Santo actúa donde quiera, con quien sea y como sea. Gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. No hay nadie más ungido que otro. Lo que hay es cómo está su relación con el Espíritu Santo. Por eso hay vidas vacías, secas, llenas de un montón de dudas, un montón de problemas, un montón de decisiones equivocadas, un montón de actitudes contrarias a la Biblia, ¿sí? Y se dicen cristianos. Y andan alegando que si se pierde la salvación, que si no se pierde. Bueno, ¿sabes qué es la salvación siquiera? Que venga el día del Señor. No, pues que no venga, pues imagínense. Dice la Biblia que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad y un montón de cosas. Pues que no venga el día del Señor, porque confunde el día del Señor con el regreso de Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero así se los enseñaron. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuando pedimos al Señor, Señor, dame de tu Santo Espíritu. Es decir, Señor, renuncio a mí mismo. Y ahora seas tú en mí y yo en ti. Así como eres tú uno con el Padre, así ahora quiero ser uno contigo. Eso es tener un solo Espíritu, gloria a Dios. Eso es tener un solo Espíritu, ¿sí o no? No puedo decir que Cristo está en mí, pero la otra mitad soy yo. O las 3/4 partes soy yo. No, o somos o no somos. Esa es nuestra lucha que siempre vamos a tener. ¿Soy verdaderamente como Cristo? ¿O quiero que Cristo sea como yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo vivo? ¿Qué hay alrededor de mí? ¿Siembro amor? ¿Siembro paz? ¿Siembro esperanza? ¿Siembro consuelo? ¿O siembro discordia? ¿Siembro murmuraciones? ¿Siembro mentiras? ¿Siembro divisiones? ¿Qué siembro? ¿Qué sale de mi boca? ¿Edifico con el que hablo? ¿O siempre lo estoy juzgando, lo estoy confundiendo, lo estoy atacando? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Y te vas a dar cuenta si tienes al Espíritu Santo contigo. Esta prédica es para mí, yo nomás se lo estoy invitando. En Lucas 4:18 dice Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos da el Espíritu Santo? ¿Sí? El Señor. Para esto. Para esto. ¿Sí? Y fíjense cómo termina con algo bien importante. Dice: para predicar. Para predicar. ¿Qué vas a predicar? El Evangelio. La salvación. Entonces, el Espíritu Santo es algo que Dios pone, bueno, es una persona que Dios pone en ti para que le sirvas, no para que te sirvas. Como en una ocasión nos invitó un pastor que venía quién sabe quién a una noche de sanidades.
ya saben que yo soy bien suavecito. Y le digo, ¿y por qué nomás una noche? Pues que se agarre todo el día, miren, que se vaya al Seguro Social y al Hospital General todo el día. Y órale, a levantar enfermos. No, bueno, entonces no me digas que tiene un don. Porque la Biblia dice que si algo has recibido de gracia, hablo de gracia. ¿Por qué viene a cobrarle? ¿Sabes por qué? Porque es un agente de Satanás. Porque hace que la gente crea en él y no en Dios. Hace que la gente vaya y lo busque a él y le saquen su dinerito y no se van a sanar. A lo mejor unos cuantos ahí, uno que otro palero. Digo, el Espíritu Santo se da sin medida. ¿Para qué? Aquí lo dice, y Isaías ya lo había dicho. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, si tú quieres tener el Espíritu de Dios contigo, tienes que servirle a Dios. Tienes que hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas cuando recibas la unción, que es el Espíritu Santo. Porque la unción es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios. ¿Por qué la gente a veces tiene su vida inútil, fría? Y luego ya dice, pastor, yo quiero servir, pues sirve. ¿En qué? Pues no sé, pues Dios te ha de decir. Yo no vengo a contratar, ¿verdad? Pues en lo que Dios te ponga. A lo mejor yo te digo una cosa y resulta que es otra, ¿verdad? ¿Quién es el que te va a decir en lo que te va a usar? Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces los ministerios fracasan. Por eso la gente a veces está decepcionada. No, pues es que hago esto y pues no funciona. Pues es que no es lo que Dios te dijo que hicieras. Te aventaste como el borras. Entonces Dios siempre nos prepara para su servicio, dándonos al Espíritu Santo. Ahora, algo muy interesante y muy importante y que es fundamental entender. Sin el Espíritu Santo las Escrituras te rebotan, hermanos. Así es. No las vas a entender, las vas a malinterpretar, te van a aburrir, te van a servir para dormir nada más. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, ¿sí?, empiezas a tener una nueva dimensión espiritual de lo que estás leyendo y dices, Señor, verdaderamente ahora entiendo lo que me estás diciendo, entiendo la profundidad de la Escritura, entiendo la profundidad del mensaje, por algo me estás hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un escrito espiritual que tiene que discernirse espiritualmente. ¿Sí? Por eso hay tantos intelectuales, ¿verdad?, que dicen, no, la Biblia tiene un montón de errores y se contraponen. Y, espérame, no la entiendes. Si a mí me das un tratado de física cuántica, es como si me lo dieras en japonés cruzado con ruso. No le voy a entender. ¿Por qué? Porque no es mi cancha. Pero lo espiritual sí lo voy a entender. ¿Por qué? Porque lo espiritual me lo va a revelar el Espíritu de quien procede la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero tener madurez espiritual, necesito el Espíritu Santo. Si yo quiero tener un crecimiento espiritual, necesito al Espíritu Santo. No necesito la doctrina del hombre, porque es lo único que va a hacer es que me va a confundir. Necesito saber qué es lo que Dios dice. Y que dice completo, completito, ¿verdad? Sí. Vamos a Juan 1:33. Amén. ¿Con qué, perdón? 1:33. Amén. 32-33 dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿en qué? Espíritu Santo. ¿Sí se fijan qué palabras las? ¿Sí? Dice Juan, ¿sí? Vi que del cielo descendía el Espíritu Santo. ¿Cómo lo vio? ¿Se ven los espíritus? ¿Se fijan? Si nosotros entendemos, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Es que es una fuerza activa. Pues a ver, entonces, ¿cómo vieron la fuerza, no? Dice, no, bajó físicamente en forma corporal de paloma. No que hayan bajado una paloma, no era la paloma de Noé, ni mucho menos, como a veces también te enseñan, ¿sí? Sino dice, bajó corporalmente ¿de dónde? Del cielo, ¿sí? Sobre él, pero aparte permaneció. Eso es algo muy importante. Quiere decir que Jesucristo, desde su bautismo, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, y él tiene la facultad de bautizar en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Yo no sé si tú lo quieres. Yo sí lo quiero. Yo sí anhelo tener cada día más fuego del Espíritu Santo. Porque no es que digas, ay, pues ya me llenó. No. Dice que es sin medida. No tiene cantidad. Sino que dice, Señor, quiero más. Y Señor, ahí te va. Pero ¿para qué lo quieres? ¿En qué lo vas a usar? ¿Sí? Nosotros como iglesia pentecostal creemos en el Espíritu Santo, creemos en el poder de Dios, creemos en los dones, creemos en los ministerios, pero ante todo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que algún día va a venir por nosotros, pero no nos dejó solos, sino nos dejó su Santo Espíritu con nosotros, para que no estuviéramos solos, para que no estuviéramos huérfanos, para que no fuéramos presa fácil del enemigo, sino nos dejó el arma más poderosa que tiene Dios en el cielo, su Santo Espíritu. Amén. Eso es lo importante que nosotros debemos de pensar, que en cualquier situación difícil en la que estás cruzando, el Espíritu de Dios está contigo. No estás solo. Nunca te ha abandonado. El Espíritu de Dios está contigo. Amén. Y nos está preparando, nos está moldeando, nos está aconsejando. Es el que nos consuela, es el que nos da alivio, es el que nos guía, es el que nos da todo. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Que todo aquel que haya recibido el Espíritu Santo esté preparado para cuando estemos en la presencia de ellos en el cielo. Eso es bien hermoso, ¿a poco no? Vamos rápidamente en Juan 20:22. Dice la palabra del Señor. Del 21 dice, entonces Juan les dijo otra vez, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló en ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué dice la palabra que sopló? Desde el libro de Génesis, la palabra nos enseña que Dios formó al hombre y a la mujer de la tierra. Y los forma. Dice, e inmediatamente les sopla y les da el espíritu de vida.
¿Por qué? Porque ese soplo es el aliento de Dios. ¿Sí? Y el aliento de Dios, ¿de dónde sale? Del interior de Dios. Y es lo que da vida. Entonces, cuando Jesús sopla sobre los discípulos, les transmite el aliento de Dios. Y en el griego, aliento, viento y espíritu es la misma palabra, pneuma. ¿Sí ven? ¿Se fijan qué hermoso es eso? Y les digo, pero antes de que vayan a hacer lo que yo les dije que hagan, soplo sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero lo tenían latente. Tenían al Espíritu Santo, pero ahí estaba. Todavía no actuaba en ellos. Ya lo tenían. Así como muchas veces nosotros ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero lo tenemos latente. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, los afanes, las tribulaciones, los problemas, no han permitido que el Espíritu Santo suelte el poder de Dios sobre nosotros. Pero el Espíritu ya está contigo. Ya está contigo. Amén, amén. Si vamos a Hechos 1:8. Dice la palabra del Señor, dice, hablando Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se van a recibir el poder, ¿sí? Pero todavía no lo tenían. Tenían el Espíritu Santo, sí, pero faltaba algo. Dice la palabra de Dios que cuando empezaron ellos a orar en un mismo sentir, ¿sí?, viene como un viento recio, ¿sí?, y se desata sobre ellos ahora sí el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo que desató el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos? La oración, hermanos. La oración personal. Estaban todos juntos, sí, pero todos estaban conscientes que necesitaban orar para recibir ahora y desatar el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Muchos de ellos todavía se habían ido a pescar, otros se habían ido a caminar, un montón de cosas, y ahora ya se acabó, ¿verdad? Pero ya había soplado Jesús sobre ellos, ¿sí o no? Sí tenían al Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? Vieron la situación y volvió el mundo a tomar control sobre ellos. Es que mi vida es un desgarriate, tengo un montón de problemas, tengo un montón de situaciones. Espérame, tienes al Espíritu de Dios. Ponte a orar. Ponte a orar y recibirás el poder. Vas a desatar el poder de Dios ahora en ti. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con la iglesia, ¿quién contra la iglesia? Si Dios está con tu familia, ¿quién contra tu familia? Si Dios está en tu negocio, en tu profesión, en tus estudios, ¿quién contra ellos? Es el poder de Dios, pero tienes que orar y decir, Señor, desata en mí el poder del Espíritu Santo. Ya lo tengo, pero no lo he dejado fluir. Ha habido cosas en mi vida que te han obstaculizado, pero ahora quiero recibir ese poder que tú ya pusiste en mí, ya lo soplaste en mí. Ahora quiero desatarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y dice la palabra en Efesios 2:22. Dice, ¿qué no saben que ustedes son morada del Espíritu Santo? ¿Qué no saben que son templo vivo del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hay dentro de mí? El Espíritu de Dios. Ábrele la puerta de tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. Desata el poder de Dios en ti. Dice la palabra de Dios que Pablo llegaba y oraba y decía, ay, ahora Señor el Espíritu Santo, no, pues ni sabemos qué es eso. Ah, bueno, pues déjame ponerte la mano y voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque ellos no habían recibido el soplo, pero sabes que tú ya lo recibes. Tú ya recibiste el Espíritu Santo.
Ya no tienes necesidad de que nadie te imponga la mano, porque Jesucristo ya te la impuso. Aleluya. Jesucristo ya te impuso la mano. Déjalo fluir. Permite que Dios cambie tu vida. Y quiero terminar con esto. Cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, inmediatamente hubo una transformación total en Pedro. Una transformación total en Pedro. Dice en Hechos, capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense, hizo 3 cosas bien importantes Pedro. Dice, se puso de pie. Cuando el Espíritu de Dios entra contigo, dejas de estar tirado y sentado y te levantas. Dice la palabra del Señor: levántate y resplandece. ¿Sí o no? Amén, amén. Levántate y resplandece. El Espíritu de Dios está aquí. Tienes la autoridad y el poder que Dios ha puesto en ti para enfrentar todo lo que se te venga, porque si el Espíritu de Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién te ha hecho más que vencedora por sus santos? Y dice, se levantó, tomó autoridad, reconoció quién era él. Y dice, alzó la voz. Fíjense, alzó la voz. Eso es tomar control de las cosas y tomar autoridad sobre los que te oyen y sobre los que se contraponen contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se levantó, pero no nomás se quedó parado, dijo, alzó la voz, tomó la autoridad que Dios le estaba dando. Dios te ha dado su autoridad. Es tiempo que te levantes y levantes la voz y te oirá mucha gente, porque Dios te ha escogido para que lleves la luz sobre las tinieblas. Desata lo que tienes adentro, activa el poder de Dios en ti y mucha gente va a creer en Cristo por causa de tu palabra. Pero levántate y alza la voz. Alza la voz. No temas, porque el Espíritu de Dios está contigo. Dice, y les habló, les predicó, les habló de la palabra sin temor, sin miedo, sin angustia. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios hablando por medio de Pedro. Nati, tienes al Espíritu de Dios para que hables de Jesucristo. No te quedes callada, ni tengas miedo. No habrá quien te detenga, porque el Espíritu de Dios está contigo. Levántate y habla. Para eso fuiste escogida. Y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Dice, oíd mis palabras. ¿Sí? Yo quiero dar una palabra a mi esposa. Dios va a poner palabras en tu corazón. Palabras que ni tú vas a entender, pero palabras que van a hacer vida a las que te oigan. Porque vas a levantar mujeres que van a estar extraviadas, lastimadas, confundidas. Y cuando tú les digas, esto escuchar, es porque vas a soltar una palabra de vida, de consejo, de consuelo y de restauración. Pero tienes que levantarte, alzar la voz y tomar autoridad. Y no permitas que el demonio te diga a este sí y a este no, sino que la palabra de Dios la vas a soltar a todos. ¿Cómo Dios transformó a Pedro? Así Dios está transformando a esta iglesia.
Así Dios está transformando esta iglesia. Y vamos a dejar de ser ovejas para convertirnos en guerreros, portadores de la palabra. Porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor,